Muy buenas noches, ¿cómo están? A esta hora son todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de este programa especial de reportajes en Región Televisión Ñuble. Siempre es cierto, nosotros estamos recogiendo reportajes de interés público que por supuesto han marcado una pauta policial acá en nuestro país. Bueno, en esta oportunidad vamos a entregar también un reportaje que por supuesto marcó la opinión pública y también remeció las pautas policiales chilenas en estos últimos meses acá en nuestro país. Queremos, es cierto, antes mencionarle que estamos a esta hora en vivo y en directo en nuestra página web oficial, la www.canalrtv.cl para Chile y el mundo, y también para lo que son las redes sociales, Facebook, YouTube y las listas de IPTV Chile. Usted nos encuentra por Región Televisión Ñuble. Son las formas que tiene, por supuesto, de poder conectarse con este espacio especial de reportajes en Región Televisión Ñuble. Bueno, la nueva delincuencia, las bandas en su versión más violenta. Se titula este reportaje, que es gentileza del canal TVN y que por supuesto es propiedad del programa Informe Especial. Bueno, la tarde del 10 de marzo de este año, más de 3.000 personas marchaban con el propósito de hacer visibles los síntomas de un problema mayor. La marcha la encabezaban dos familias que también se conocieron después de perder a un hijo. Les pasó el mismo día con unas horas tan solo de diferencia. Hablamos, cierto, de la pequeña Tamara en Huechuraba y el pequeño Itan en la comuna de Maipú. Bueno, las estadísticas de los últimos 5 años no solo también describen un preocupante aumento en la tasa de homicidios que también se cometen en Chile, sino que también dan cuenta de un aumento en el uso de armas para también cometerlos. Fiscales, jueces y también policías y autoridades políticas y expertos en criminología coinciden en que también estamos ante un fenómeno nuevo para nuestro país. Bueno, una nueva forma para cometer los delitos, más violenta y también planificada, pero menos también racional, es lo que se presentará en este reportaje, que es gentileza de Informe Especial de TVN y que también revisamos a continuación. Vamos con este reportaje, la nueva delincuencia, las bandas en su versión más violenta. Vamos con el reportaje. La tarde del 10 de marzo de este año, más de 3.000 personas marchan con el solo propósito de hacer visibles los síntomas de un problema mayor. La marcha la encabezan dos familias que se conocieron después de perder un hijo. Les pasó el mismo día, con un par de horas de diferencia, Tamara en Huechuraba, Itan en Maipú. Y en ese trayecto que yo paso por ahí, sentí el chirrido de una rueda, así como cuando pelan forros, sentí un... Y en ese mismo momento yo sentí disparo. Tuvimos el infortunio de cruzarse con la peor clase de criminales que pueden existir, pues. Aquellos que no titubean en tomar vidas inocentes y que después de tomar esas vidas en ellos no genera ningún cambio, ningún problema, ningún remordimiento. Todos en esta marcha son víctimas o testigos de una arremetida feroz que en un par de segundos les cambia la vida y que enrostra un cambio en la forma de delinquir. Las bandas se especializan mucho más y son mucho más agresivas de lo que probablemente eran antaño. El acceso a armas es mucho más directo, mucho más rápido, y esa rapidez también te lleva a que en la comisión de algunos delitos el uso de las armas sea de forma inmediata. La estadística de los últimos 5 años deja en evidencia un giro relevante en la acción de las organizaciones criminales en nuestro país. No solo describen un preocupante aumento en la tasa de homicidios que año a año se cometen en Chile, sino que también dan cuenta del aumento en el uso de armas de fuego para cometerlos. Fiscales, jueces, la policía, la autoridad política y también expertos en criminología coinciden en que estamos ante un fenómeno nuevo para nuestro país, una nueva forma de cometer delitos, más violenta y planificada, pero también menos racional. La manifestación más clara del cambio que está sucediendo ocurre la mañana del 26 de marzo en el mall Alto Las Condes. La banda responsable de este delito permite abordar con claridad todas las aristas de esta nueva forma de delinquir.
Este asalto es solo el corolario de una serie de otros delitos que, según apunta la investigación, cometen con anterioridad y para los que no dudan en usar toda la fuerza que sus armas de fuego les permiten. Estas imágenes son el registro íntegro del violento asalto a una de las joyerías del mall Alto Las Condes, ocurrido el último viernes del mes de marzo de este año. Según el Ministerio Público, este robo deja al descubierto la alta planificación de una banda compuesta por al menos una docena de hombres que arremete con autos robados y armas de fuego que están dispuestos a usar. Si dentro de la planificación usted le pasa un arma para proteger una entrada a una persona, le está dando una función que incluye la posibilidad de disparar, con el resultado mortal evidente. En estos casos, por ejemplo, en el caso de la joyería, hay un herido en la cabeza, que es un policía. Y si se observa el video, se ve con claridad que no hay una advertencia, el arma no es para intimidar, es para usarlo. Es a partir de ese disparo que se logra unir la historia de dos crímenes violentos que aparentemente no tenían relación. La pericia balística al proyectil que hiere en la cabeza al policía concluye que la bala sale de la misma arma que 26 días antes termina con la vida de Tamara, una niña de 6 años en la comuna de Huechuraba. Los antecedentes que hasta ahora ha logrado reunir el Ministerio Público dan cuenta de que todos los síntomas advierten de un nuevo y peligroso comportamiento de las organizaciones criminales en nuestro país. Por lo menos en lo que es delincuencia clásica, habría una mutación, habría un cambio de tendencia de un tipo de delincuencia mucho más simple, mucho menos elaborada, probablemente mucho menos dañina, hacia un tipo de delincuencia que es más compleja, es más organizada, tiene más medios para acceder a ello, y en ciertos casos realmente rebasa o supera la misma contención que tienen los organismos del Estado. Por la complejidad del caso, muchos de los detalles de la investigación en contra de la banda involucrada en la muerte de la niña y el asalto al mall Alto Las Condes se mantienen todavía en reserva. Aún así, logramos saber que las mismas personas que hoy están detenidas por el homicidio de Tamara Moya habrían cometido en los días sucesivos al menos otros 6 delitos, todos extremadamente violentos. La misma noche, inmediatamente después que estos sujetos dan muerte a Tamara, se van nuevamente a la comuna de Colina, en ese caso, y cometen otro asalto donde roban un Peugeot 308 a una pareja que se encontraba en el lugar. Días después, el vehículo, comercializan ambos vehículos, es decir, comercializan el Hyundai Tucson que ocuparon para el homicidio de Tamara, y comercializan un Peugeot 308 que habían robado esa noche. La misma banda, las mismas armas, el mismo modus operandi, según las pesquisas, reaparece en el centro de Santiago el 19 de marzo, 3 semanas después del homicidio de Tamara. El blanco en esa oportunidad es una joyería. Después de eso, tampoco paran. El 22 de marzo asaltan a otro señor en la autopista Vespucio Norte, le sustraen ese vehículo en un asalto y con ese mismo vehículo además es en el vehículo que intentan asaltar al funcionario de Carabineros el 25 de marzo en la comuna de Pudahuel, donde fallece uno de los sujetos de los asaltantes. En ese robo frustrado en la comuna de Pudahuel, la banda repite casi como una coreografía los mismos movimientos que utilizan el día que abordan el auto donde viaja Tamara y su madre. Nunca esperan una acción decidida de defensa del carabinero, tampoco que una de las balas terminara, según la evidencia, con la vida de uno de ellos, un adolescente de 16 años que después de herido es abandonado en la calle por sus cómplices. 25 de marzo cuando asaltan al carabinero, de hecho el sujeto que cae por el fuego del carabinero portaba un arma con la que cae al suelo y sus compañeros de delitos, que son los imputados
que están presos también, ellos lo primero que hacen, en vez de auxiliar a su compañero de delito, lo que hacen es rescatar el arma. Y con esa arma se van a la fuga. Luego esa arma aparece involucrada el día 26 de marzo en el asalto al Mall Alto Las Condes, donde esta arma es utilizada para disparar contra un funcionario de la Policía de Investigación. Según la Fiscalía, en menos de 3 semanas ya suman otros 5 delitos después del homicidio de la pequeña Tamara. El hallazgo de esta arma, las posteriores pericias y sus coincidencias no dejan espacio a dudas en la investigación del asesinato de Tamara. Hoy día una de las marcas que más se ocupa, moderna si usted quiere, es Glock, que es precisamente el armamento que se utiliza en esta seguidilla de robos que se investigaron. Y el Glock .40 es un arma potente. Yo diría que todas las armas son potencialmente capaces de matar, pero algunas tienen un potencial mayor. Esta es una de las que tiene un potencial importante para causar la muerte de una persona. La Fiscalía concluye que es la misma arma con la que también terminan con la vida de Tamara Moya. Su victimario, según la investigación, es el mismo joven que después muere en la encerrona frustrada contra el carabinero en Pudahuel. Tenía 16 años y 18 detenciones anteriores. Dentro de los antecedentes que logramos reunir de este caso está la declaración voluntaria de un testigo que el 8 de marzo advierte a la policía de la participación de esa persona en el homicidio. Señalándome que se había mandado una cagá, ya que anoche con los otros 2 amigos que andaba salieron a robarse una nave y en esas circunstancias había fallecido una niña en Huechuraba. Le pedí más detalles, si era una niña grande o pequeña, pero solo me dijo que estaba saliendo en la tele. No estamos hablando de un disparo a larga distancia, ni mucho menos un disparo a corta distancia, directamente hacia el vidrio del asiento que va atrás del copiloto. Por lo tanto, y además a la distancia que iban desde el asiento, desde el vidrio, es perfectamente presumible que ellos hayan podido ver que en ese asiento iba una niña sentada, que además iba en estas sillas alzadoras. Por lo tanto, eso obviamente hace que la persona se vea más grande, sin perjuicio que era una niña pequeña, se podía ver con ese asiento. Esto que pasó con nuestra hija no fue una casualidad, no fue un mal día, no fue que el tipo anduviera drogado, sino que era parte de un modus operandi que tienen estos sujetos en donde disparan primero y preguntan después. Tamara era la hija más pequeña de Raúl. Ese 28 de febrero, el día del homicidio, es el último de las vacaciones de verano. A la mañana siguiente está programado levantarse temprano para ir al colegio, un día antes de entrar a kinder. Haciendo una excepción, Raúl Moya nos recibe en el sur del país, donde busca refugio, tranquilidad y consuelo junto a su esposa. Esto yo lo veo como un breve autoexilio de nuestra parte, porque si bien nosotros decidimos venirnos para acá, tampoco ha sido algo completamente voluntario. No es que quisiéramos, es que en cierto modo nos vimos obligados por las circunstancias. Dicen que es tan solo una pausa, que en algún momento van a tener que volver a su rutina, a su casa. Nosotros, mientras estuvimos en Santiago, seguimos en el mismo departamento. Eso como que tiene un lado bonito del hecho de que ahí están todas las cosas de Tamara. A la Tamara le encantaba vivir ahí. Ella siempre decía que llamaba a su casita. Pero por el otro lado también está el hecho de que, ya sea para salir del departamento o para volver, tenemos que pasar por el lugar donde a ella la mataron. Volverán a Santiago cuando empiece el juicio contra la docena de imputados que hay en esta investigación. La familia cree que, además de ellos, todavía puede haber varios más que aún están prófugos. Yo creo que todavía falta y espero que caigan, porque a estos tipos les han incautado aparatos telefónicos y en ese tipo de dispositivos yo sé que las autoridades encuentran un montón de pruebas. Mira el PM,
¿A dónde? A tu izquierda. ¿Cuánto hay? 2 hueones, hermano, tírenselo. Venga, Lucas, que está con la puerta abierta, está regalada y la pura limita con un hueón. Ya. Pásate la llave. La llave. Las acciones de esta banda, que según la Fiscalía es responsable del crimen de Tamara y otros 6 delitos más, incluido el asalto al mall, evidencian la aparición de un nuevo fenómeno criminal. Un detallado informe desarrollado durante meses por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional deja al descubierto este cambio. En forma exclusiva, Informe Especial tuvo acceso a los resultados más relevantes de esta investigación, que describe el aumento en la violencia en la comisión de los delitos, en especial el aumento de la violencia letal. Uno de los temas importantes es que los índices de violencia de los países en general se miden respecto de la tasa de homicidio, ¿ya? Entonces dijimos, vamos a revisar nuestros casos para poder primero determinar qué casos de homicidios se encontraban consumados y cuáles no, y caracterizar un poco, diría yo, los imputados, las víctimas, también las armas que se ocupaban. Los datos a los que tuvo acceso Informe Especial permiten dimensionar la forma de actuar de esta llamada nueva delincuencia. No solo describen un preocupante aumento en la tasa de homicidios que se cometen en nuestro país y que estos asesinatos son más violentos, también advierten el alza del uso de armas de fuego para cometerlos. Nosotros, en términos generales, el homicidio, sin la distinción de si está consumado o no el delito, es decir, si la víctima falleció, aumentó un 66% entre el año 2016 y el año 2020, lo que es un aumento muy importante. En números se puede ver con mayor nitidez. El 2016 hubo 1.695 homicidios. La cifra sube a 2.814 el año 2020, un inédito aumento del 66%. Queríamos tener un análisis estadístico importante, un poco más profundo, no solamente los números, sino que también ver cuál era el tipo de arma que se ocupaba, queríamos ver cómo se comportaba en las distintas regiones e incluso incorporar también datos comunales, dado que tenemos esa información del lugar en donde se comete el delito. Y por eso queríamos nosotros focalizar esto hacia tener eventualmente políticas, servir como insumo para políticas públicas de prevención respecto a estos delitos. Para homicidios consumados, la cifra también está al alza. Entre los años 2016 y 2020 fueron 4.593 casos. Cuando revisamos los delitos consumados, también hay un aumento importante, dado que el año 2016 tuvimos 769 víctimas que fallecieron por este delito, pero en el año 2020 tuvimos 1.100 personas que fallecieron por una violencia letal ejercida por terceros. Ese aumento es de un 43%. Es aumento significativo para poder inyectar mayor cantidad de recursos por parte del Ministerio Público y también de las policías para poder resolver estos casos. Sabemos que los homicidios han aumentado durante los últimos años en forma sistemática, pese a que este año también, de acuerdo a los casos policiales, han bajado un 25%. Por lo tanto, evidentemente, el aumento de la violencia en los delitos y en particular esta curva, porque no sabemos si hemos logrado quebrar la tendencia o no, este aumento de los homicidios en particular tiene que llamarnos a una alerta como Estado y ocuparnos como Estado de este fenómeno que estamos viviendo como sociedad. Para entender los alcances de este cambio, de esta nueva forma de delinquir que se presenta en Chile, buscamos a expertos y autoridades de distintas áreas. Su análisis de la realidad y las cifras nos permitirá descifrar las claves de este fenómeno. Es un modelo que lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, en que determinados grupos de sujetos que se organizan concentran una alta cantidad de delitos. No quiere decir que hayan más delincuentes, pero las bandas se especializan mucho más y son mucho más agresivas de lo que probablemente eran antaño. Hemos visto que efectivamente ha habido un aumento de estos delitos violentos con el uso de armas de fuego a través de bandas criminales que utilizan estructuras organizacionales mucho más organizadas. El acceso a armas es mucho más directo, mucho más
rápido, y esa rapidez también te lleva a que en la comisión de algunos delitos el uso de las armas sea de forma inmediata, ¿cierto? Frente a casi cualquier delito uno puede encontrar gente que saca las armas o que sale con el arma para robarte un vehículo, para robarte la cartera, etcétera. La presencia de armas de fuego en estas organizaciones y su disposición a utilizarlas son la cara más visible de este nuevo comportamiento delictual, de esta nueva forma de cometer delitos. La Jefatura Nacional Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones ha incautado entre el 2018 y la primera parte del 2021 3.450 armas. La mayoría de ellas corresponde a pistolas, revólveres y escopetas. Anteriormente las armas que mayor se incautaban eran armas hechizas, armas que esta persona, como era de un costo más elevado, era más difícil poder adquirir. Pero en la actualidad tenemos el fenómeno que están ocupando armas convencionales para utilizarlas en los delitos violentos. El origen de esas armas es tan diverso como los distintos modelos que utilizan, pero si hubiera que agruparlos hay una categoría que hoy campea. Un fenómeno que va en aumento progresivo durante estos 2 últimos años, que dice relación con las armas a fogueo que han sido modificadas. Tenemos una tendencia en alza, donde ha ido cambiando un poco la incautación de armas, es decir, de armas a fogueo modificadas, las cuales son utilizadas por diferentes bandas de narcotráfico o personas que se dedican a delitos violentos. Actitud de capo, actitud de flight, no te metas con nosotros si no camina elegante. El que canta es Ariel Campos Alarcón y lo que muestra en los videos que él mismo sube a sus redes sociales da claras luces del otro negocio que, según la policía, él mismo dirigía. No respetan las reglas de la calle desde primero. La música no logra disimular en nada lo que junto a otras 2 personas hacían en un pequeño taller de Pudahuel hasta el mes de abril de este año. Compañero, con Dios primero, adicto al dinero. Y cuidado con los menores que traigo de pasajero. Te tiran un fuletazo y terminas en el piso por chistoso o payaso. La investigación de la policía lo ubica varias veces en esa época en distintas armerías legales de la comuna de Santiago, donde se establece que compra las armas a fogueo que después transforma y vende. Hemos visto un aumento de más del 30% de incautaciones de armas fogueos adaptadas con munición .380, las cuales incluso han sido comercializadas en algunas investigaciones que nosotros hemos tenido, ya cargadas con esta munición convencional. Detrás de esta modalidad en el tráfico de armas hay un negocio ilegal altamente rentable. No solamente tú la puedes comprar en el mercado ilícito, un arma fogueo, entre 80.000 a 140.000 pesos. Posteriormente a la adaptación, el valor cambia entre 400.000 a 700.000 pesos con el arma ya cargada. Antes de ser imputado, además de comprar armas a fogueo, Ariel Campos también adquiere, según los antecedentes de la Fiscalía, municiones de distinto calibre, ya que en su calidad de deportista tenía un arma legalmente inscrita. 3 allanamientos simultáneos terminan con el negocio. En su poder tiene al menos 7 pistolas modificadas y las municiones con las que las iba a cargar y vender. Cañón modificado. También otra dificultad que genera es que particularmente estas armas adaptadas impiden que uno pueda hacer un seguimiento de la munición que es utilizada, porque los cañones de estas armas adaptadas en su gran mayoría no tienen las marcas específicas que permitan hacer un seguimiento de la munición que se ocupó respecto al arma que la usó. Entonces, además también eso asegura la impunidad de ciertos delitos porque impide entonces hacer este match entre la munición rescatada y el arma en definitiva de la cual fue disparada. La normativa vigente al día de hoy permite a una persona que cuente con requisitos mínimos, no tener antecedentes penales y un certificado de un psiquiatra que diga que está apto para tener un arma, para inscribir incluso hasta 10 armas de fuego. 10 armas de fuego, en virtud de las cuales puede adquirir 100 municiones al año. O sea, un sujeto en Chile legalmente puede adquirir 10 armas y comprar 1000 municiones al año. ¿Para qué? Para fines de seguridad o protección personal, que de alguna forma podría ser razonable, es una cuestión que yo no voy a juzgar.
La otra fuente de armas para los delincuentes tiene un origen más sofisticado. Se encuentra con cañón modificado. Usando documentación falsa, quien compra aparentemente es una persona que reúne los requisitos para hacerlo, pero no es el destinatario final. Una de esas organizaciones, desarticulada en febrero de 2021, es liderada por un gendarme que, según las pesquisas policiales, alcanza a adquirir una veintena de pistolas de distinto calibre. El momento de adquirir las últimas 5 fue cuando se logra la detención de este funcionario y también del exfuncionario y su pareja, que mantenía también en su domicilio los documentos, las máquinas computacionales, con cual falsificaban esta documentación fundante para la compra de esta. ¡Alto, policía! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Vacío, vacío! Esta banda tenía este conocimiento para comprar de manera fraudulenta estas armas legales, ¿no es cierto?, las cuales ellos vendían en el mercado negro a un valor muy alto. Es decir, un arma en un costo de 900.000 pesos la estaban comercializando un monto cercano a los 2,5 millones. Entonces, era un negocio totalmente rentable. Lo que se está incautando en casi la totalidad de las incautaciones de armas de fuego son armas de fuego con número de serie, armas de fuego inscritas, armas de fuego que pasaron por un sistema de venta formal y que por distintas razones, actualmente se encuentran en poder de narcotraficantes que las utilizan para tanto amedrentar, tanto protegerse o tanto para fidelizar a las personas que también viven en los sectores en donde ellos trafican. Estos antecedentes nos permiten conocer cómo estas nuevas organizaciones criminales se abastecen de armas de fuego de distinto tipo y calibre. Bajo esa lógica funciona hasta marzo de este año otra organización criminal que en esa fecha opera en la comuna de San Joaquín. Por entonces está compuesta por 21 personas. La combinación de drogas y poder de fuego es el sostén de la banda del Nacho. El que dispara arriba de los techos es uno de los pistoleros más experimentados de la banda, el que, según la fiscalía, es el número 1 de su brazo armado. El foco del negocio de esta organización es el narcotráfico. A punta de pistolas dominaban 3 calles de la población La Legua y, según la investigación, Richard Zamora, hasta julio de este año, es su líder y mecenas. Oye, hermano. Dímelo. Ya, pues, para hacer la corte, ¿qué te quería molestarte ahora, Juan? ¿Cómo? Ahora quería molestarte, Juan. Ya, dímelo. Regálame una gamba. ¿Cómo, Jaguar? ¿Qué? ¿Guau te está bajándote? Se la doy mi hermano. ¿No soy nada tan vivo o qué? ¿Guau te pasa? No importa, yo soy el más patito feo de todos, Juan. Ándate, Laji. Oye, hermano, pues. Dímelo, hermano. ¿Me vas a regalarme una moneda ahora? No, pero más ratito, por la nochecita, hermano, ya. Ah, pero es que vos te vas. Pues, no, si el día me quedarme aquí, el día viernes, el día de jugar estos hijos de la gran maraca, el día de la lengua Julián mía, Juan. Los mismos audios dejan en evidencia las rivalidades del grupo con otras organizaciones de la población y su disposición a defenderse. Oye, ¿qué pasó, hermano? Hijo, la gran perra del perro hombre, Chuchi, tu madre, el Brian Concha, que me matan machucado aquí. Ah, pero ¿qué pasó ahora, hermano? ¿Todo bien, sí? No, ¿qué ahora? Si tiraron cualquier balazo a las malayas culiadas de cochero. Pues tu hermano no tiraron ni un balazo al aire, los cochinos culiados. Ya, Juan, te amo, cuídate, ¿no? No, yo me cuido, yo no duermo. Aquí ni un Juan llega para acá. Es noticia pública el aumento en cuanto a los homicidios relacionados con ajuste de cuentas entre distintas bandas dedicadas al narcotráfico. Año 2020 y lo que va del año 2021 es evidente un aumento en este tipo de homicidios y están relacionados principalmente con la utilización y el acceso al armamento de parte de estas organizaciones criminales.
Las interceptaciones telefónicas permiten a las policías identificar a los pistoleros de la banda del Nacho, que luego comenzaron a caer. ¡Quédate, tira al suelo! ¡Tira al suelo! De guata, tira de guata. ¿Cómo te llamáis? ¿Qué hay cuarto? No es correcto, ¿no? Despejada esa variable, fue solo cuestión de tiempo para que cayera el que, según la fiscalía, es su líder. ¡Aquí, Blanco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Esta es tu casa? El armamento que se encuentra y que está en manos de delincuentes también es utilizado para muchos otros delitos y uno de los delitos que principalmente es utilizado es los delitos de robo y evidentemente en los delitos de robo la seguridad de las personas se ve claramente afectada y es cosa de ver en el último tiempo los delitos relacionados contra la propiedad en donde también se atentan contra la vida de personas, que hace un tiempo atrás también era poco común ver que personas fueran lesionadas o fueran asesinadas derechamente producto de un robo. La discusión que recién se instala es para intentar dar con un origen del problema, con un diagnóstico que permita abordarlo con herramientas adecuadas. Yo creo que el fenómeno más importante que estamos viendo es el aumento de la violencia en los delitos. ¿Y qué vemos ahí? Que hay tres factores fundamentales, y que lo hemos dicho mucho como Ministerio del Interior, que es la existencia de narcotráfico, de bandas criminales y de armas. Los territorios donde están ocurriendo estos homicidios muchas veces están vinculados a narcotráfico. Y las armas también se han vinculado porque hay un aumento importante en los delitos en que tienes como el trío de que hay homicidios, hay uso de armas y hay narcotráfico. Hay que entender que el tema del crimen y la criminalidad en general se inserta dentro de fenómenos sociales globales. Ya no es esa sociedad pastoril, más provinciana, sino que es una sociedad mucho más compleja, ¿tá? Donde viaja gente, donde migra gente, donde se mueven, donde se globalizan no solamente los bienes, se globalizan también las personas, las modalidades, etc. Nosotros hemos tenido por años una política que ha enfocado esto en el control del delito desde la perspectiva represiva, pero no preventiva. Y yo creo que es hora de hacer análisis de ver si eso ha generado la debida eficiencia y eficacia, y claramente no es así. No tenemos una disminución de los delitos que sea proporcional a los recursos que se han invertido para controlarlo. Esa es la realidad. Del 28 de febrero, Scarlett y sus 3 hijos se ven envueltos en medio de una encerrona. Primero testigos, luego víctimas de la misma violencia de la que estamos hablando. Pucha, el 28 de febrero, nunca en la vida se me va a olvidar. Parece un día más, el último de las vacaciones. Al siguiente, el más pequeño, Ethan, iría a primero básico. Me acuerdo perfecto. Nos levantamos y quedamos de hacer su comida favorita, que era cazuela, porque le dijo a mi mamá que ella tenía que tomar sopa para recuperar energías. Entonces que le íbamos a hacer cazuela. Los detalles de todo lo ocurrido ese domingo pierden cualquier perspectiva desde el momento en que cuando van regresando a su casa, sin querer, se cruzan en medio de una balacera en Maipú. Mis cabros todos se agacharon, mi hijo se agachó, yo me acuerdo, el Aidan se agachó. Y los de atrás, yo, ponte tú, en ese momento cuando se sintieron los chirridos y los disparos, yo voy avanzando y yo veo pasar 2 autos, muy cerca mío, o sea, yo te digo, muy cerca. Pasa uno, pasa el primero y yo ahí freno. Pasa el primer auto, pasa el segundo y después pasa el tercero. Todo pasa muy rápido. La investigación establece que en ese momento 5 personas armadas están robando un auto cuando son sorprendidas por carabineros. En ese mismo instante, Scarlett pasa por ahí con sus hijos. Luego vienen los disparos. Y ya se encuentra establecido en la investigación, sería unas pistolas marca Glock, calibre .40 en contra de carabineros.
Un funcionario de Carabineros repele esta acción y dispara en 8 oportunidades, impactando el vehículo en el cual llegaron los imputados en 4 ocasiones y el vehículo robado en 3 ocasiones. La octava bala de los carabineros llega a la cabina de la camioneta, justo al lado donde está Ethan. Y te juro que cuando yo me bajé y miré la ventana de atrás, yo pensé que a mí me habían robado a mi hijo. Porque yo me asomé a la ventana de atrás cuando me bajé y vi al Morgan al fondo y a la Amy. Yo en ningún momento vi a Ethan. Y cuando yo me bajo, mi hijo mayor se bajó junto conmigo, el Aidan se dio la vuelta porque yo me puse a gritar de dónde estaba el Ethan. Y mi hijo mayor abre la puerta y yo veo a mi hijo en el asiento de atrás. Desmayado. Lo que vino después es una frenética carrera hasta el hospital. Recuerda que alguien voluntariamente la lleva, que entra corriendo al hospital con su hijo en brazos, pero ya es tarde. Esta tragedia termina con la vida de Ethan y tiene hoy al carabinero formalizado por cuasi delito de homicidio. Yo desde un principio grité pena de muerte, que se muriera para mí. Él mató a mi hijo. Yo quisiera, lo peor para él, ¿cachai? Pero yo soy razonable, yo no voy a conseguir nada que a él se lo coman los gusanos. Yo quiero que a él le quiten su renta vitalicia, que a él lo den de baja, que todos los proyectos que él tenía en su futuro, en su vida, que se le derrumben igual como se derrumbaron los míos y los de mi familia. Desde el inicio del caso, la defensa del carabinero solicitó al tribunal el resguardo de su identidad. Tras intentar contactarlo, no logramos concretar una entrevista con él. En apenas una fracción de segundo, pasan de ser una familia más que volvía a su casa a ser las víctimas de una circunstancia fatal. Yo llegué, lo entraron, esperé un rato. Salió una doctora y me dijo, mamita, llevamos 25 minutos reanimando a tu bebé y no tenemos reacción de él. Yo le pedí, por favor, que lo salvara. Yo le dije, te lo pido como mamá, como mujer. Yo le digo, ¿tú tenés hijos? Me dijo, sí. Yo le digo, pienso que son tus hijos. Le dije, yo, sálvalo. Bueno, te juro que yo me puse en el suelo y le pedí de rodillas a la doctora. Le pedí de rodillas a Dios que no se llevara a mi hijo. Los antecedentes que hasta ahora reúne la investigación de esta tragedia nos mueven hacia otro extremo, uno que no alcanza a dar consuelo a esta familia, sino que permite ver una dimensión mayor de un fenómeno más amplio. Lamentablemente no es tan inusual. Digamos, hay para este tipo de sujetos las pistolas Glock .40 y todos los elementos adicionales que traen y que se pueden adquirir, por ejemplo, cargadores rápidos, tambores que permiten, en vez de tener 15 tiros, tener 35, 40 tiros, miras láser, algunas se pueden adquirir con hasta 4 cargadores, o sea, y un calibre .40 es un calibre muy potente, y si vemos que el armamento de cargo con el cual circulan las policías en la vía pública, al menos en el caso de Carabineros, porque si usted compara una pistola 9 milímetros Taurus de Carabineros con una pistola Glock .40, que tienen tambores especiales que incluso pueden disparar en ráfaga hasta 35 tiros, no hay ninguna comparación en el poder de fuego. El poder de fuego de las armas es uno de los componentes que dan forma a esta nueva tendencia de cometer los delitos. Lo que dicen los datos va por el siguiente camino. En la categoría de homicidios consumados cometidos con armas de fuego, el estudio del Ministerio Público arroja la siguiente evolución. De los 304 casos que hubo en el 2016, sube a 486 en el 2020,
un aumento que ronda el 60%. Comparada con el resto, esta es la categoría que más crece por sobre las armas blancas o contusas. Si uno hace un poquito un zoom respecto de las situaciones regionales, esto varía de manera importante. Te diría que las grandes urbes como Santiago, Valparaíso, Concepción, son ciudades en donde se comete el delito con mayor frecuencia con el uso de armas de fuego. La banda del asalto a la joyería del Mall Alto Las Condes, la misma que según la Fiscalía está vinculada al homicidio de Tamara Moya, calza en este perfil. En estos registros de audio obtenidos durante la investigación se aprecia su forma de operar. Hermano, el audio no. ¿Qué motor es? No sé, pues, hermano. La quitamos. Pero espérate, si se estacionaste, no la apresuré. Ya, weón. ¿El BM? ¿Dónde? El blanco. ¿Ya estacionaste? Déjalo que se estacione bien. Déjalo que se estacione. Ya. Se tiró al tiro nomás. Dale, va. Espérate. Dale. Espérate. ¿Cuánto hay? 2 hueones, hermano, tírenselo. De acuerdo con la investigación, en su caso el robo de autos es solo una parte de su modelo de negocio. Sus víctimas son abordadas de improviso, con extrema violencia para no dar margen a una reacción y para conseguir su objetivo, en este caso un auto, no miden sus recursos. Hay decenas de otras interceptaciones telefónicas autorizadas por el tribunal que ayudan a retratar las acciones de la banda. ¿Dónde doblaron? Allá donde. A la izquierda. Pasa, se estacionó el buen ahí, mano. Vengan para acá, entonces, vengan. La mitad me trae. Tírensela para acá, mira ahora, mira. Ya, espérate. Ven la lista que acá con la pestañeta está regalada una pura viñita con un... Ya. Pásate la llave. La llave. ¡Ah, hermano, hermano, sacamos de aquí, güey! ¡Ah, ya va a salir, pero cabrón de andar cortando tiros, hermano, en la agua está agotado! Y no le pillé el control, güey. Tardes completas, siguiendo vehículos que reúnan las características de ellos. Y el armamento, que no es menor, también es importante porque no cualquiera puede usar un armamento. Personas que no tenemos capacitación en eso no sabríamos cómo hacerlo y ellos lo manejan, lo que significa que también han dedicado tiempo a aprender a usar el armamento y tienen la determinación de usarlo. Son integrantes de la misma banda acusada por la Fiscalía de participar en el homicidio de Tamara Moya. Además de ese crimen, hay otros 6 que pesan en su contra. Su forma de operar es un retrato de los datos que perfilan a la nueva delincuencia. La Mercedes. Se te va a parar, te asas la Mercedes, asas tuyo se te va a parar, pero aquí justo en el condominio. Aquí se te va a parar, te asas. La quitamos aquí nomás. Pero ve que no tenga arranque para ningún lado, ¿eh? Y aquí te da el rotondo nomás y te devolví, te salen para allá. Dale. Mira. ¡Bájate, hijo de la perra! ¡Bájate! No, hermano, que te quiebre vos, más estoy pegando, niños. Era pura vieja, hermano. Los registros de audio incluso le permiten a la policía establecer vínculos con otros integrantes de la banda, en este caso con el adolescente de 16 años, quien sería el autor de los disparos que terminan con la vida de Tamara, el mismo que días después muere en una encerrona en Pudahuel. ¿Por qué te gusta mentirle a la gente? Porque me llama amigo. Voy a con mi compañero, el Luchito, Lo que nosotros observamos en esta banda son jóvenes que tienen 1 o 2 pasos por el sistema, pero que saben a lo que se enfrentan cuando deciden comenzar una serie de delitos. Ellos están permanentemente planificando, observando qué pueden hacer y, como usted señalaba, hay momentos en que participan en delitos muy graves y al día siguiente de nuevo están trabajando. No gradúan la intensidad de la violencia en función de su objetivo. Para ellos lo relevante es conseguir su objetivo. Si es apropiarse de joyas y hay que matar gente,
o hay que dispararle a la gente, o hay que amenazarla con armas de fuego, lo van a hacer. Si es para proveerse de un auto, también van a actuar con el mismo método, porque lo que ellos buscan es asegurar el resultado. Aún así, hay fragmentos de estas escuchas que permiten perfilar su vida familiar y la preocupación por los riesgos que conlleva su trabajo. ¿Todo bien, Feita? Disculpa por no haberte hablado, que estaba la cagada ya. Soy desubicado, estoy para la cagada. Y se disculpa, ya se me fue, que andamos muy ocupados, muy demasiado ocupados. ¿Estás bien, sí? Sí, todo bien, Feita, ahora yo creo que voy a irme para la casa un ratito más. Pero vente luego, pues. Sí, mi amor, no se preocupe, tranquila ya. Ya, que había llamado al Che, estaba apagado, no asusté. Sí, tranquila. Estábamos mucho, ya no se preocupe tanto, ya. Ya, tranquila, no no por preocuparte, pero tranquila, ya. Ya nos vemos en un rato más y va luego. Sí, ya mi amor, le estoy hablando, le besito. Ya, chao, háblame, chao. Ya, sí, chao. Me parece que ellos entienden que esta es una carrera corta, porque en cualquier momento ellos pueden ser detenidos y pasar privados de libertad mucho tiempo, de manera que sus periodos de libertad son aprovechados intensamente. Estos casos dolorosos y el recuento delictual de estas organizaciones criminales nos permiten ir comprendiendo un fenómeno que está en desarrollo. Lo que uno ve realmente es una especie de fracaso del sistema en múltiples ámbitos. Prácticamente en el ámbito que nos aproximemos en el sistema penal, vemos serios problemas de ineficiencia, vemos serios problemas de falta de diálogo o articulación de políticas. Le pongo el ejemplo de que hemos creado un montón de delitos y hemos elevado un montón de penas en los últimos 20 años. Sin embargo, los resultados de esa política de aumentar penas y de criminalizar conducta no se ha traducido, pese a que hay más presos, en que bajen del todo los delitos y que se genere en las personas una percepción de mayor tranquilidad. Lo que nosotros hemos percibido en todos los números es que el aumento de igualdad en términos de ingresos, el aumento de las condiciones económicas generales de la población hacen bajar la curva de la delincuencia. Por ahí tenemos que avanzar antes de sofisticar aún más el sistema penal, que ya está bastante intervenido y tiene un rendimiento que es limitado. No podemos poner más penas que los presidios perpetuos que ya están para los delitos para los parricidios, para los homicidios, para los femicidios, para los robos con causa de muerte. Ya más no podemos hacer. Hemos hecho todo tipo de avances en términos de respuestas policiales, pero eso no está siendo efectivo hoy día. Y al final del proceso, uno prefiere tener una mano inteligente que una mano dura que no termina de resolver los problemas. Nosotros ya tenemos leyes que castigan efectivamente a aquellos que usan armas, principalmente, por supuesto que además en el caso de un homicidio aún peor. Pero eso, cuando ya estás en un mercado que es un mercado tan potente como los mercados ilegales que uno tiene en el país, especialmente el de las drogas, no va a dañar esas estructuras criminales. A ver, siempre las políticas públicas pueden ser mejores. Nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito estamos ocupados de este fenómeno del aumento de la violencia en los delitos. Y para poder llevar adelante más y mejores políticas públicas, estamos haciendo un estudio que nos permita identificar las causas de este aumento de la violencia. ¿Qué cosas hemos visto? Por ejemplo, que hay menores que a veces no tienen ningún respeto por la vida. También hemos visto que puede haber detrás de esto disputas territoriales y además, por otro lado, también queremos explorar la hipótesis de que se hayan importado modus operandi desde el extranjero. La noche del 11 de septiembre del 2020, una bala disparada sin rumbo desde la calle traspasa uno de los muros de la casa de Natalie Castro en La Pintana. En esa habitación del segundo piso están su hija y su nieta. Ella se fue para abajo, preparó un sándwich. Después, mientras estaba mi pareja con la niña en la pieza de ella, y bajaron, se hicieron el sándwich y todo, después ella subió. No pasaron ni 5 minutos que ella grita, papá, papá, me llegó un balazo. Ella da como 2 pasos, le entrega a la niña a mi ex marido, le entrega a la niña y mi hija se cae. Viven durante 20 años en la misma casa
Las balas son para ella y su familia por entonces ya parte del paisaje de su barrio, pero hasta ese día nunca les había tocado. En realidad no sabemos si fue por ajuste de cuenta o cosas, pero lo que sí sé es que estaban tirándose bala entre unos niños y unos vecinos míos. ¿Y eso pasaba muy seguido? Oh, bueno, o sea, lo de la bala siempre pasaba, era como pan de cada día. Yasna tenía 18 años y una hija de apenas 2 meses. Después del funeral deciden cambiarse de casa. O sea, antes lo habíamos hablado de poder irnos, pero no se daba la situación para irse. Y ahora ya no se dio más, pues. Así que tuvimos que nosotros arrancar, dejar la casa botada, dejar todo allá y salir a brazos cruzados. Las historias que parecen tan distintas y distantes, sin quererlo, se van juntando. Bueno, yo he conversado con los papás de la Tamara. De hecho, como yo te comentaba, tenemos un grupo, nosotras las mamás, de WhatsApp, que hay varias. Y es increíble tantos casos que hay en Chile de niños que se mueren por balas locas o, bueno, por manos de terceros. Y que es increíble que no se saben. Es malo que nosotros, que tengamos que estar viviendo encerrados y los delincuentes en la calle. Eso es fome para cualquiera, yo creo, no solo para mí que yo viví por esto. Para otras personas que, ni Dios lo quiera, puedan pasar por lo mismo, que vayan a salir a comprar y no lleguen a sus casas a ver a su familia. Como que estar ahí al atento de que vamos a volver a nuestras casas. Y yo creo que ya no es solo allá, yo creo que ya se está viendo en todos lados. La realidad local aún está lejos de lo que reflejan las estadísticas de otros países de América. La tasa de homicidios en Chile es la segunda más baja del continente, solo superada por Canadá. Si bien es cierto, nosotros tenemos una tasa muy baja en relación al resto del continente, incluso, también incluido Norteamérica, debemos estar segundo luego de Canadá en cuanto a la tasa de homicidio, que se calcula, digamos, un homicidio cada 100.000 habitantes al año. Es importante hacerse cargo desde temprano respecto a este tipo de delitos, porque cuando empieza a tomarse la justicia por su propia mano, cuando nos encontramos con bandas criminales que realizan ejecuciones o tercerizan esto a empresas delictivas dedicadas al sicariato, nos encontramos en un problema. Entonces todavía, pero no tenemos una situación desatada, pero los incrementos, como tú bien dices, que han ido ocurriendo, y particularmente entre el año 2019 y el 2020, nos hacen preocuparnos, porque si seguimos con esa tasa de alza de los homicidios, vamos a alcanzar a los países con los cuales no nos gusta compararnos, porque tienen tasas muy, muy altas de homicidio. Ahora, sí hay que llamar a la calma en el sentido de que Chile no es Colombia, Chile todavía tampoco es México, ni otros lugares de mucha violencia. Estamos en una tendencia, probablemente, estamos en una tendencia. Y a tiempo. Y con mucho tiempo. Los casos que hemos recogido van más allá de la noticia del día, atendiendo las cifras que hemos presentado, que no se conocían sino hasta ahora, son particularmente relevantes, porque dan cuenta de una tendencia que se replica con distinta resonancia. Las policías y el Ministerio Público han hecho esfuerzos y han tenido buenos resultados. Han generado focos de criminales, han hecho identificación de data, han generado mapas, sabemos dónde se producen ciertos y determinados tipos de delitos y se está avanzando en la prevención focalizándola. Eso hay que seguir haciéndolo. Pero esto es un fenómeno dinámico. Efectivamente, uno puede hacer mucho más inteligencia policial para identificar de dónde están saliendo las armas, ir a buscar los cabecillas de estas organizaciones, ¿cierto? Tanto de las drogas como el tráfico de armas y otro tipo de mercados ilegales para tratar de descabezarlas. Estos mercados ilegales están creciendo y tenemos que hacernos cargo de ellos. Nos hemos hecho cargo muy poquito. Nos hemos concentrado más bien en los niveles más bajos de las estructuras criminales, que son los que terminan en las cárceles. Creo que ahí efectivamente es necesario meter mano en las instituciones, reactualizarlas para este tipo de situaciones, y también quizás ser más atrevido en ciertas políticas criminales que no nos hemos atrevido a ver. Por ejemplo, en el caso de drogas. En el caso de drogas, si eso no es pertinente
la forma en que se está efectivamente tratando un tema que en inicio es un tema de salud pública y secundariamente se transforma en un problema penal. Este ha sido un debate muy largo entre los expertos y yo coincido en que hay que abordarlo de manera multisectorial, no solo con una intervención policial, porque la intervención policial nos deja el interrogante de qué va a pasar el día después. Esta manera de abordarlo nos permite ir reconstruyendo vidas y reconstruyendo oportunidades en las familias. Una serie de medidas que permiten a estas zonas donde ha habido una ausencia del Estado por muchos años, volver a llevar al Estado y volver a reconstruir la vida cotidiana con mayor seguridad, con mayor tranquilidad y con mayor oportunidad para esas familias. Claves para esta subsecretaría son el proyecto de ley que modifica la ley de armas, más otro que endurece penas a quienes usen a personas de menos de 18 años para cometer delitos o lo hagan contra niños, niñas o adolescentes, adultos mayores o discapacitados. Una bala en Huechuraba, otra en Maipú, una que salió sin destino en La Pintana, todas tragedias distintas pero parecidas a la vez. Todas víctimas de una nueva delincuencia, una nueva forma de cometer delitos violentos, nos remece y nos pone a prueba como sociedad. Mira, ahí yo te puedo contestar de mi punto de vista. Yo la verdad que miedo por estos tipos nunca he sentido. Más que lo que me quitaron, ¿qué me pueden quitar? Porque cualquier papá del mundo, yo creo, te va a decir que preferiría haber muerto él antes que tener que enterrar a su hija. Él ya no tiene la posibilidad del futuro que él quería. Compremos, mamá, una casa grande y podemos vivir todos juntos porque, mamá, yo voy a ser famoso. Yo voy a ser famoso, mamá, yo voy a ser un youtuber famoso. Y yo me voy a comprar una casa muy grande para que vivamos todos juntos. Lloro, pero lloro sola. A mí nadie me ha visto llorar, a mí mis hijas no me han visto llorar. Nadie me ha visto llorar de mi familia. Y sí, se me hace nudo en la garganta, pero siempre trato de ser fuerte por ellos. Para mí, mi hijo y mi nieta son mi motor, así que no puedo estar débil por ellos. Tal como lo planteamos en un comienzo, este reportaje nace de la necesidad de ver e intentar comprender un fenómeno que está en evolución. Un problema, también un desafío que enfrentan prioritariamente los grandes núcleos urbanos donde se concentra más de la mitad de los homicidios que año a año se cometen en el país. Muy bien, las historias, ¿cierto?, de Tamara y de Ethan, estos pequeños, ¿cierto?, que fueron asesinados en marzo de este año en manos de una cobarde delincuencia que por supuesto huía de la justicia, intercambios, ¿cierto?, de disparos con carabineros que finalmente terminaron también con la vida del pequeño Ethan y por supuesto la pequeña Tamara, quien fue asesinada en manos de estos delincuentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo, cierto, en nuestra sociedad chilena? Que se están viendo estos delitos más frecuentes cada vez, ¿cierto? ¿Será alguna predominante en lo principal? Pero eso es lo que también, ¿cierto?, está siendo analizado por los expertos en la actualidad. Bueno, en este reportaje, ¿cierto?, se presentaba de una forma exclusiva a los resultados más relevantes de un detallado estudio, por así decirlo, ¿cierto?, de la Fiscalía Nacional, que también evidencia un nuevo y peligroso comportamiento de las organizaciones criminales en nuestro país. Lamentable historia, ¿cierto?, que todos pudimos conocer y que por supuesto en la actualidad continuamos todos exigiendo justicia por todos estos pequeños que también han sido asesinados en manos de la delincuencia cobarde acá en nuestro país. Así que es el reportaje que también teníamos, y que era gentileza de canal tvn.cl y de su programa Informe Especial, y que por supuesto hasta ahora nosotros revisábamos acá en reportajes en Región Televisión Ñuble. Así es que es así como también nosotros llegamos a la parte final de la entrega de este espacio del día de hoy. Nos despedimos, por supuesto, la invitación continúa usted en sintonía en nuestro canal. Se viene ya la programación de Cine Trasnoche en Región Televisión Ñuble. Y por supuesto, si Dios quiere, nos estamos reencontrando en una nueva oportunidad de este espacio de reportajes en Región Televisión Ñuble. Muchas gracias y una excelente noche para todos nuestros televidentes.